Hola amigues, bienvenidos a un nuevo capítulo de Your Woke Hustle Bro. Y hoy vamos a platicar un poco de un tema que me quedó pendiente después de la plática pasada sobre el poder civil y sus limitaciones, un poco su origen. Y el día de hoy quiero hablar un poco más libremente. La verdad es que hoy no he preparado un guión como tal y bueno, quisiera hablar un poco del deseo del progresismo. Y bueno, como siempre para mí abordar este tema en el contexto de la tecnocrítica tiene que ver un poco con situarme en mis circunstancias, en cuáles han sido mis experiencias personales para poder hablar de estos temas y sobre todo qué significó para mí el deseo del progresismo. Voy a intentar ser bastante honesto en este episodio porque la verdad es que no tengo nada planeado. Eh, Creo que un poco puedo recordar algunas de las cosas que he escrito en Lesto para hacer un cambio real como referencia. Y bueno, voy a comenzar por hacer un pequeño glosario de las cosas que recuerdo o de la cronología que yo recuerdo que abordo en mi texto. Y bueno, en mi texto hablo un poco del problema del poder y creo que lo habíamos comentado antes, ¿no? Que cualquier fuerza progresista que parta del principio del constitucionalismo se encontrará con una resistencia probablemente violenta por parte de actores que tienen intereses ajenos a los que tiene este deseo progresista. Y luego de ahí viene un poco la pregunta de qué es el progreso, ¿no? Y de dónde viene la idea del progreso. No voy a ahondar en este video sobre la génesis histórica del progreso ni el significado filosófico del progreso. Simplemente voy a tratar de hacer una definición como muy sencilla de lo que para mí es el progreso, como yo lo experimenté y básicamente significaba hacer eh, políticas públicas, porque ese era el contexto en el que yo me desarrollé y esa era un poco la intención que tenían en Wikipolítica, eh, que tuvieran como fin generar bienestar para la mayoría de las personas, que quiere decir una especie de bien común, eh, y que no fuera un gobierno al servicio de los intereses de agentes privados particularmente. Eh, en este momento me viene a la cabeza un poco la economía de los comunes, que es el trabajo que realizó Elinor Ostrom, en donde ella se encarga, y bueno, que fue una premio Nobel de Economía, de profundizar un poco en cuáles son las razones por las cuales los bienes públicos no son tan eficientes, tan eficaces y no es tan fácil instrumentar regulaciones para ellos como lo es con los bienes privados. Y bueno, la razón principal es que eh, los bienes comunes no tienen algunas reglas establecidas sobre quién va a ejercer el control o el beneficio sobre estos, ¿no? Y también implica que haya decisiones y conflictos alrededor de la administración de estos bienes, ¿no? Y para eso el Lindrostrom, como lo rescato en mi texto, plantea una serie de reglas eh, para plantear los bienes comunes. Y bueno, en Wikipolítica, en aquel momento en el que había un poco un debate interno, una reflexión acerca de cuál iba a ser el futuro de la organización, se hablaron de varias posiciones, alguna de ellas incluso llegó a considerar que podríamos crecer como movimientos descentralizados o como organizaciones descentralizadas, tal es el caso de Alcohólicos Anónimos. Eh, Sin embargo, pues privilegió una estructura que se enfrentaba al desafío de darle pesos similares a distintos nodos que había alrededor de la República. Y bueno, al final lo que ocurrió fue que el nodo de Wikipolítica Jalisco terminó teniendo más poder que los demás por arreglos institucionales de personas que entendían que este iba a ser el beneficio para ellos y que conocían la manera en la que se orquestaban las elecciones para que les favorecieran eh,
¿Por qué? Porque normalmente en una toma de decisiones colectiva, cuando hay diferentes intereses, tienes que sopesar este tema, ¿no? ¿Cómo va a ser la representatividad? ¿Va a ser una representatividad por estado? Bueno, eso significa que si una persona en Tlaxcala, o bueno, que si un grupo en Tlaxcala tiene 10 integrantes y uno en la Ciudad de México tiene 100, pues el grupo, esos 10 integrantes de Tlaxcala tienen cada uno más poder de toma de decisión que 100 personas del lado de la Ciudad de México, ¿no? Si es que consideráramos que el criterio estatal es el criterio original para la toma de decisiones. Y bueno, pues en medio de estos procesos hubo un grupo que formamos algunas personas interesadas en el problema de la organización, particularmente, y creo que ya lo he mencionado antes, a partir del paper que se llama La tiranía de la no estructura, como que planteamos en un grupo en Telegram en aquel entonces tratar de hacer una investigación sobre organizaciones participativas descentralizadas con la intención de definir o de abrir una línea de investigación sobre cuáles serían las mejores formas en las que pudiéramos organizarnos. Este grupo fue muy bonito porque, al menos a mí personalmente, me permitió entender distintos modelos de gobernanza y de toma de decisiones. Sin embargo, hay un tema un poco más emocional al que quisiera yo llegar al hablar del deseo del progresismo, y básicamente tiene que ver con el carácter imaginario, el carácter arbitrario, el carácter ficticio o inventado, ¿no? Inventadas, punto inventada, del deseo de la posición de izquierda. Y bueno, al menos para mí fue así. Yo conocí las posiciones progresistas gracias al marxismo y a un libro que recuerdo que me enseñó un profesor de historia en la prepa, que se llamaba 500 años fregados pero cristianos, de un caricaturista muy hermoso que se llamaba Ríos, en paz descanse. Y bueno, aquí hablaba un poco de la dominación y de la conquista, de la lucha por la libertad, y creo que el deseo del progresismo lo podría yo definir desde mi punto de vista muy particular como el deseo de llevar a cabo una política de expansión de las libertades. Y creo que esto es interesante porque el concepto de libertad es en realidad bastante ambiguo. Y con esto quiero decir, la libertad no es un teléfono celular que tiene una forma definida, que tiene características descriptivas que otras personas pueden reconocer y medir. La libertad es un concepto que, como lo hablábamos antes al hablar de la filosofía de la historia de Hegel, se expande a sí mismo, ¿no? Y entonces puede que, o ocurrió, y creo que ocurre en diferentes movimientos, la libertad puede tener diferentes capas, puede tener diferentes aristas. Por ejemplo, podemos hablar de libertad financiera, que es una libertad más en relación con el dinero dentro del contexto de una sociedad mercantilizada. Específicamente podemos hablar de la libertad constitucional, ¿no? De la libertad ciudadana, ¿no? De la libertad de ejercer los derechos que te otorga una ciudadanía. Y creo que el deseo de la libertad como tal es algo conflictivo porque es muy difícil ponernos de acuerdo, igual que es difícil ponernos de acuerdo sobre cuál es el enemigo, podríamos decir, como subjetividad política que define una negatividad, ¿no? Y con esto quiero decir, no sé, quizá para el movimiento obrero el enemigo es el propietario de la fábrica, y quizá para mí personalmente mi enemigo es todo el complejo tecnológico industrial que hace que tengamos teléfonos celulares, internet, pornografía, farmacéuticos. Pero esto es una cuestión bastante compleja y creo que el elemento en común es una lucha por expandir los significados de esta libertad
y una lucha, al menos políticamente, no solo por expandir el concepto, sino por expandir las acciones que se realizan para que estos conceptos de libertad tengan más sentido. Desde mi punto de vista, en el caso concreto de Wikipolítica, la libertad tenía mucho que ver con esta posición que yo llamo ciudadanismo, que quiere decir las libertades dentro de la ley y que la ley permitía reconocer derechos que históricamente ha peleado el feminismo, por ejemplo, o el anticolonialismo. Pero también había un componente muy bonito que era de carácter urbanístico. Y esto tenía que ver con imaginarnos una ciudad que no estuviera rodeada de coches, de contaminación, de concreto, controlada por los intereses de las inmobiliarias, cuyo desarrollo no estuviera condicionado por estos temas. Y sin embargo, esta lucha, este deseo progresista, que es más que nada para mí una intención, una emoción, una rabia, un deseo de actuar, un deseo de transformar las cosas, es arbitrario en el sentido en que no es algo evidente ni es compartido por todas las personas, ¿no? Y en esa medida es una lucha que, que es de alguna manera violenta, que se impone a otras formas de vida, que se impone a otras visiones y que va a tener matices, ¿no? Porque la gente que busque la libertad en el contexto urbano no necesariamente va a tener la misma posición de expandir el concepto de libertad para el caso de las libertades sexuales, por ejemplo, la libertad de escoger un género, la libertad de reproducción y temas complejos. Y bueno, para mí un poco el deseo del progresismo de expandir las prácticas de libertad se encuentra con distintos problemas y lo hemos visto también en la política liberal de Estados Unidos, que son formaciones de multitudes sin cabeza que tienen una multiplicidad de agendas en donde es muy difícil de determinar jerarquías, prioridades, formas, prácticas, temporalidades, pero sobre todo el problema principal del deseo del progresismo es que no asume que hay una diferencia, al menos desde mi punto de vista, siendo esta diferencia básicamente el hecho de que hay gente que tiene posiciones conservadoras, que tiene posiciones reaccionarias, que tienen posiciones que quizá surgen de que sus intereses económicos o su seguridad emocional o afectiva o libidinal, o sea, su deseo se ve transgredido por ciertas posiciones, por ciertos mantras, por ciertas consignas, y por eso su respuesta es normalmente violenta o de antagonismo o de oposición. Y este hecho es un hecho fundacional que tenemos que entender en el contexto de la tecnocrítica para poder hacer un trabajo de persuasión que tome en cuenta la posición de otra persona. ¿Qué tal si alguien tiene la opinión de que tener hijos es necesario para expandir un legado, es necesario para llevar tradiciones de la familia a una siguiente generación, o tiene ideas religiosas muy arraigadas que se contraponen con visiones que llegan a la ley? Ese tipo de resentimientos, ese tipo de resistencias, porque también son resistencias de alguna manera, se contraponen con lo que para los progresistas siempre ha sido evidente. Y este hecho es muy importante y es la razón por la que algunas veces algunas personas en el activismo han terminado siendo violentas con personas que tienen posiciones reaccionarias o conservadoras. Y eso es un problema en sí, porque no podemos asumir que nuestra posición, por más que busque la libertad práctica o expandir el sentido de la libertad, no podemos asumir que esta lucha, que esta decisión que hemos tomado por una práctica de la libertad es verdadera, evidentemente, y sobre todo es universal. Y en la medida en la que reconocemos que es una cuestión que viene de la circunstancia particular de cada persona, seremos más capaces de reconocer cuáles son los sesgos, los afectos, las motivaciones, los traumas,
las experiencias de vida detrás de las personas que se oponen a lo que nosotros creemos. Y bueno, eso es todo por este video. Muchísimas gracias por seguirme viendo y nos vemos la próxima.